I mean, when we're talking about season 10, for MasterChef and the adult version, which is, us, we have to think bigger, bolder, and better. So the idea is that we've really scoured the whole country to find the best home cooks from different pockets of the country and the regions. And what's really amazing is that they're bringing their own little flavor, their sazon, to the actual MasterChef kitchen. So that the landscape and the diversity of the home cooks that we have is really raising the game of everyone else. I think we're being a lot more thoughtful when it comes to the challenges and how we're pushing them, engaging their development, and how they're progressing through the competition. And I think the fact that we're bringing them across the country and across the globe to London, the challenges, the travel component of it, I think is also really raising the game big time. Yeah. A lot of the people consider, like a Hispanic or Mexican food is the best. Mm-hmm. Some of the people say, when they came from the place that came from, this Mexico City, mm-hmm. They say it's not a real Mexican food. How do you take about the people's comment about that, this international show, MasterChef? Pues yo creo que ha crecido un montón el conocimiento de la comida mexicana y cuando estás hablando de la Ciudad de México, uno de mis favoritos lugares en el mundo, y ahí es donde puedes encontrar cualquier parte de México está representado en la Ciudad de México, pero yo creo que la calidad y el nivel de todo lo que estamos haciendo los chefs mexicanos, especialmente en los Estados Unidos, ha crecido un montón. Entonces, para mí, personalmente, me siento muy orgulloso como ha subido todo lo que estamos haciendo en el mundo culinario aquí. Pero, for me to see the food that's being interpreted as a Mexican chef, I think it's amazing. I think it's wonderful. I think MasterChef has helped put our food on the map. I think my participation and my point of view has helped a lot to really sort of add this new element to the judging process with Gordon and Joe. ¿Cuáles serán los retos culinarios para los que van a competir en esta nueva temporada? Pues, sí, después de todos los desafíos que estamos presentando en esta temporada, yo creo que mi consejo es, tienes que ser un buen estudiante, tomar todo en cuenta lo que estamos diciendo, criticando la comida, y más que nada, ponte bien atento de tu competencia, porque en esta temporada toda la calidad de cocineros está a alta calidad y altos niveles, entonces tienes que estar muy atento. When you were first starting out as a chef, what was the best advice that you got that you kind of pass on to these contestants? For me, I think the best piece of advice was to develop your own culinary voice early on. So the one thing that a lot of cooks fall prey to is that they try to mimic what their mentors tell them, and show them. So you gotta find your voice. So when somebody eats your food, they go, "That's an Aarón Sánchez dish," or "That's a Gordon Ramsay dish." So that right there is really the key, is to try to have something that makes you separated from the rest of the pack. There's very challenging things and the 10th season. Sí. So what can be the most challenge for you, in your own opinion? In my own opinion, I think, pues en esta temporada le estamos trayendo a todo el grupo a Londres a cocinar en la cocina de Gordon Ramsay, que tiene 3 estrellas Michelin, que es el más grande éxito y es algo que la gente lucha por 20 años para lograr ese gran título de 3 estrellas Michelin. Entonces yo creo, en mi opinión, a ir al restaurante de Gordon Ramsay a cocinar y a representar él y también el programa. And I think the idea of the biggest challenge is trying to go to Gordon Ramsay's restaurant, which is 3 Michelin stars, and having to be able to represent him, the show, and do it justice. I think that right there is something that we've never done in any of the 9 previous seasons. So with this being the 10th season, what can we expect? Are we gonna expect bigger challenges or? Yeah, I think what you're gonna see is you're gonna see us from cooking from a very highfalutin crowd at a pool party up in Beverly Hills, from us, cooking for a big group of, people that serve our country, people that take care of us. And I think what you're going to see is you're going to see an unbelievable
gap in ages. We have some kids that are 19 all the way up to 60. So you have young people that have grown up watching the show, like even MasterChef Junior, that were kids and now they're adults competing. So I think that contrast is really fun. How much input do you have in the challenges, like for every week? How much input do they allow you to do? No, well, I'll tell you what makes MasterChef the best cooking competition in the world is the fact is that you have chefs making decisions and culinary inclined things. So Gordon Ramsay is an executive producer of the show. So he has a hand in everything that we do. We sit, we have meetings in the morning, we talk about it, and he goes, oye, ¿estamos listos para hacer soufflés? Pues no creo todavía. Hace falta, ¿me entiendes? Todavía no están listos. They have to take a little bit of time. So that right there in itself is what makes ours very different. You don't have somebody making a decision that's not a chef. So definitely we all have input on it. How do you do for you? What is it for you just to do all the kind of people's styles of eating habits? Like vegetarians, the realists, vegans. Yeah, vegans. Como dijo mi tío, dice, vegans. Nosotros estuvimos vegans porque estuvimos pobres, cabrones. ¿No? Tú sabes, frijoles, arroz, tortillas, salsa y nada más. Yo fuera vegan antes, hombre. Entonces, cuando no era de moda, ¿me entiendes? ¿Crees que es una moda? ¿Crees que es una moda ser vegano? No sé, pues. Sabes que todo el mundo tiene, si estás rico, pues puedes elegir a ser vegan, ¿no? Pero si estás jodido, hombre, estás comiendo lo que sobra y lo que hay. Todo lo que se te pone al frente. Ándale, pero no, I think the idea of trying to please everybody, as a chef, I think one of the things que me da mucho coraje es que yo no estoy buen pastelero. No sabe cómo dedicarme a los postres. I go, no, dude. If you want to be a great chef, you should have to be able to do all kinds of different disciplines in the kitchen. Yeah. That's what makes you the best. So, if you're going to go to compete in MasterChef, chances are you're going to be asked to make dessert. You're going to be asked to create your own signature dish. You're going to be asked to recreate an Aarón Sánchez dish or a Gordon Ramsay dish. Entonces tienes que pensarlo de esa manera, So just do the preparation, and then chances are you'll be successful. It had to be anything related to who's your favorite one, because something like who you like, and the show always have to be certain rules for each meal. No, sí, como no. I can't put my personal opinions into any of how I feel about the contestants. It's not fair to everybody else. So I have to judge on the food, and that's it. Even though, there's a paisano in there and, and somebody that a Latino guy or Latino woman that's kicking butt, I can't let that get involved, because it's the only fair way is to judge the food. And that's what I do. And I judge how much they listen, how much they progress, all of those things. But it's hard, trust me, because, we're human. We like people. Some people, you know what I mean? You don't with others, but you have to keep it fair. My job is to be impartial and to be fair, and the food doesn't lie. The food always tells the truth. Has there ever been a time where one of the contestants got to the show stage and you tasted their food and it was just like, how did they get here? And you question that. Oh, because it's bad? Yeah. Well, I guess it's like sports. You have a good day sometimes, you strike out, next day you hit a home run. Maybe, they had a bad day, and they did something really spectacular the day before. But I think what's amazing about MasterChef and why it changes people's lives is that a lot of people have food dreams. Tenemos sueños de ser chef y tener nuestras propias negocios y todo. And this show helps to push people to the confidence that they need to finally tackle that dream that they have, to open up their little empanada shop or their little cupcake shop. Because whether they win, lose, they still walk away with something very valuable. They've learned technique, they've learned how to be mentored by us, they've traveled, they've been in very cool settings and done things that they would have never done in their lives prior to this. So it is really rewarding, and
Ahorita que lo mencionas, ha pasado en muchas ocasiones que efectivamente la gente ve un show de comida y enseguida quiere poner a crear algo nuevo. Ándale. Cuando tú estás con la familia, ¿te ponen a cocinar a ti? Sí, de vez en cuando, pero sabes que me deja mucho en paz. Ahora que mi agenda, mi calendario está tan ocupado, a mí me siento cuando estoy en casa con mi familia, estoy cocinando, es como terapia, ¿me entiendes? Saco mi vino, tengo mi ranchera tocando atrás y todo el mundo alrededor. No, ese es un encanto de la vida, ¿me entiendes? Entonces, sí, pero yo soy la persona que elige, sabes que yo me voy a cocinar esta vez y vamos a hacer algo nuevo o quizás algo muy complicado como un mole o una carne asada. Todo depende en la ocasión y lo que me antoja, ¿me entiendes? En ese momento. Entre ustedes los jueces, cuando tienen que decidir qué platillo fue mejor, ¿no se pelean? ¿No? O sea, Claro. ¿se ponen en desacuerdo? Sí, claro que sí, mi ¿Te ha reina. dado más trabajo? Pero sabes que tú sabes que el Gordon es un personaje y es un hombre tan hecho, ha logrado un montón de cosas en su carrera. Entonces, él es el mero tamalero, pero cuando entra un momento para estar muy firme en la manera que estoy criticando, sí, peleamos mucho. Por ejemplo, él está enamorado de todas las técnicas de Europa. Entonces, algo tiene mucho mantequilla, y tiene su trufa, y tiene su caviar, y todo esto. Está muy ilusionado por eso. Pero para mí, yo me encanta cuando algo está muy sazonado, que tiene limón y cítrico, y que es algo tradicional, pero con su toquecito algo más moderna, utilizando los mejores ingredientes. Eso es algo que me llama mucho la atención. Entonces, hay bastante momentos que entramos donde no estamos de acuerdo, pero eso es algo que le hace el show a brindar mucho, ¿me entiendes? Entonces, eso es parte de todo el rollo, ¿no? How does it feel for you to be a part of the show and watch these contestants grow each week? I think it's one of the most rewarding things that I can do in life. You know, the word chef means teacher, means mentor. So the idea of being able to be a part of people's dreams and help them reach those goals is something that's so rewarding. And it's really not about us per se. It's about the contestants and their story. What do you hope these contestants take out of like this whole process? Well, I hope they understand that being a chef is not for everybody, and especially a restaurant chef. What I really encourage everybody to do is don't think because you're in MasterChef and you see Joe Bastianich, myself, and Gordon that you have to necessarily go into being a restaurant chef. You can be a private chef. You can do food styling. You can be a caterer. There's so many little genres and subsections of the culinary field that you can get into and realize your dream. So that's what I hope they pull away from it. Because not everybody's prepared to have a chef, like Gordon. Tienes que hacer esto y lo otro y ahora y quiero esto y otro, you know what I mean? That's not for everybody, you know what I mean? So, that would, yeah. No sé si te han preguntado ya en el pasado, porque pues obviamente ya llevas varias temporadas en este programa, pero ¿te han preguntado qué piensas de la versión en español de MasterChef? Oh, me encanta. Tenemos Claudia y Benito Molina. Esos son mis amigazos. Yo conozco Benito desde como hace 10 años atrás. Conocimos un show en Argentina con Utilísima. Entonces yo tengo una historia muy larga con Benito y por supuesto Claudia que ganó la temporada de MasterChef en inglés acá, no sé cuál fue la séptima temporada, algo así. Y ahora ha logrado tanto, me siento muy, muy orgulloso, un honor que tener esos latinos representando la marca de MasterChef en español y les deseo todo el éxito del mundo. Por supuesto, me encanta. ¿Es que el concepto en español y el americano es más rudo o más... No, está muy distinta, sí, por supuesto. Imagínate. ¿Son difíciles ustedes en el concepto americano o creo que está igual? No, están muy distintas en cierta manera que todo el mundo tiene su abuela y su mamá que ellos piensan que su receta de arroz con pollo, lo que sea, es lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, y hay algo
que hay algo que está muy, muy profundo en eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre lo que hacemos con la versión en inglés y la versión en español, que es que, tú sabes, la gente latino tiene sus regiones, sus países, comida muy distintas, que utilizan sus propios ingredientes, ¿me entiendes? Entonces es algo muy, muy diferente que la versión en inglés. Los jueces han adoptado parte de tu slang, porque tienes un slang muy peculiar, muy pintoresco, el estilo hispano. Sí. Hay jueces que te tratan de imitar el modo que claro. dices cosas. Sí, como no. Y de hecho, hay veces cuando entramos en un momento que estamos criticando comida, imagínate, este es el más grande concurso de comida en el mundo, ¿me entiendes? Entonces, y hasta ahora se le está pegando un poco a Gordon, la manera que muevo y que me estoy haciendo mis cositas y siempre sonriendo, siempre de buen humor y dando ese cariño. Y yo creo que ya que le estoy aportando un poco de ese vibra al Gordon y especialmente el Joe, porque siempre está con la cara así, la cara de caca. Está Joe, como siempre encabronado. Entonces, sí, poco a poco. How does it feel for a show like MasterChef to help in this revolution of food culture now, especially in Southern California, where you can go from food trucks, restaurants, to even like places like OC Night Market or 626 Night Market, where you could literally go anywhere and actually try food from around the world now? Well, I think MasterChef has got literally America cooking better. You have to remember that, we're blessed in big metropolitan cities to have access to all these fantastic ingredients. But imagine if you live in Sioux Falls, Iowa, or somewhere like that, where you're watching MasterChef, and now you're starting to learn about Mexican culture and my food and how I was brought up, and always having salsa in the house, and always, washing my floors with Fabuloso, you know what I mean? And I'm washing my clothes with Suavitel, you know what I mean? Like those are cultural distinctions that are very Latin and very Mexican, that hopefully those little sort of nuances are being transported to people. And then the idea of knowing the difference between sea salt and good kosher salt and good olive oil, and getting the right pans and getting the right knives, those things are so crucial when it comes to making great food. And I think the show is really helping with that. How does it feel for you being in a restaurant when and besides to be a chef, you're a celebrity? A lot of people recognize you, people's getting close to you and say, hey, can you cook something for a restaurant? They've been asking you that in the past? Oh, yeah, but I'm expensive, baby. Pero si me quieren, tienes que pagar, like anything else. Pero más que nada, lo que me da mucho orgullo es que, imagínate, todos los restaurantes en este país, yo vengo con mi familia, voy a cenar, y por supuesto sale un chavo de la cocina que es latino, me dice, ¿sabes qué, Aarón? Tú eres un orgullo, mi rey. Yo quiero ser como tú cuando estoy grande, hombre. Entonces eso es algo que me pone tan feliz, hombre, en la vida. Me siento que estoy viviendo un sueño en realidad, ¿me entiendes? Entonces esto es mi responsabilidad. Adelante es seguir con mi fonda de beca que se llama Aarón Sánchez Scholarship Fund, donde estoy mandando niños de raíces latino a la escuela culinaria en Nueva York. Y ya hemos mandado, yo creo que seis chavos hasta ahora, y que van a seguir logrando sus sueños de ser chef. ¿Cómo pueden, más que nada, contactar esa oportunidad que tú les das? Sí, lo que estoy ofreciendo. Sí, se llama aaronscholarship.com, o también a través de redes sociales, en el Aarón Sánchez, por ahí, Scholarship, búscalo ahí en Instagram y también en mi website, chefaronsanchez.com. Les ofreces una oportunidad sí. a nuevas generaciones, tú ser parte del mundo culinario. Sí, y todo está pagado. Les mando a la escuela ICC en Nueva York por casi 10 meses, y después de ahí se dediquen a tomar unos ¿cómo dicen? No, más que nada es como internships. Ándale, con otros chefs que son compañeros y amigos, entonces en el mundo culinario, para seguir y perseguir sus sueños de ser chef. Entonces, ahorita la abrimos mi fonda de beca a Puerto Rico, a Nueva Orleans, por supuesto, donde vivo yo, y también El Paso, Texas, donde nací. Gracias por dar la oportunidad a toda la gente
del mundo, en especial a la gente hispana, latina, Órale. de ser un orgullo, porque a final de cuentas eres un orgullo hispano, un orgullo latino, donde te damos las gracias nosotros como personas que vivimos en este país. Gracias. Y que sabemos la oportunidad tan limitada que tenemos muchas veces Sí. de poder llegar a ser alguien. Ándale, y eso es lo que me daba mucho coraje a veces. Cuando yo entré en este negocio 25 años atrás, yo vi que todos los jefes de la cocina eran gringos, eran americanos, y todos los hispanos de mantenieron abajo, y esto es lo que no quedaba bien conmigo. Y ahora, cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Si te vas en cualquier lugar, italiano, francés, ¿quién está en la cocina? Dándole fuerza, echando ganas. Latinos, ¿no? Ya. Pues ya es hora que nosotros somos líderes. Pero bueno, muchísimas gracias. No. Una pregunta, a ver, tú que eres el puesto de MasterChef, también cuando vas a los restaurantes, obviamente me imagino que no nomás comes de tu comida, ¿verdad? Sí. ¿Juzgas? No tanto. No, yo estoy muy tranquilo cuando viene a ir a restaurantes, especialmente si voy a la casa de alguien, se sienten todos muy nerviosos y hay mucha ansiedad y todo esto. No, en contrario, estoy muy tranquilo. Yo soy cualquier persona. Yo me pongo a hacer una quesadilla tarde en la noche cuando lleguen después del trabajo. Me encanta comida italiana, hamburguesas, cosas así muy fáciles, ¿no? Yo no soy así, ¿no? Yo estoy muy tranquilo, soy mexicano, bueno, tranquilo. Claro. Oye, ¿qué piensas de la nueva tendencia culinaria en los mexicanos, así como el aguachile? Bueno, eso no es nueva, pero pues es muy popular entre los mexicanos, se nos usa ahora el aguachile o que el sushi mexicano. No, pues yo opino que es bueno que ya ahora estamos brindando regiones de México, especialmente platillos y ciertas formas de comer, como las tostadas se han puesto muy de moda ahorita. Y todas las tostadas de baja y luego los aguachiles, como dices, y la barbacoa, la barbacha, que ya tienes lugares así especialmente dedicados a esa manera de cocinar. Entonces, no, yo creo que eso es lo que viene en el muy breve futuro, es que vas a ver restaurantes dedicados a regiones de México y de otras partes de Latinoamérica. Claro. Gracias. Gracias a todos ustedes. ¿Les falta algo o no? You need anything else? You guys good? I appreciate it. Thank you very much. Thank you for watching Muse. If you like what you saw, make sure to subscribe to our channel and click on all the other videos you see to watch more of our content.